Hola a todos, nuevamente aquí con ustedes el doctor Alejandro Maldonado del Grupo Inteligente del Centro de Innovación Industrial en Inteligencia Artificial. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo video después de esta pequeña pausa que tuvimos la semana pasada. En esta ocasión quisiera comenzar a abordar ya los métodos o ciertos métodos del área de Machine Learning e Inteligencia Artificial. En particular, en esta ocasión comenzaremos con uno de los métodos más simples para atacar el problema de la regresión. Ya vimos en los videos pasados en qué consistía el problema de regresión. En esta ocasión vamos a ver un método para atacarlo. Y esto nos va a permitir abordar otros temas que son importantes en el área. Por ejemplo, los métodos para realizar el aprendizaje y ajuste de parámetros, tipos de modelos que podemos utilizar, por ejemplo. Bueno, comencemos. El día de hoy revisaremos el tema de la regresión lineal. Esto es un modelo matemático que relaciona de forma lineal una o más variables independientes con una variable dependiente. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos al siguiente modelo matemático. Tenemos una variable dependiente que es igual a la multiplicación de un parámetro alfa1 por la variable x1 más un valor alfa2 por la variable x2 y así sucesivamente hasta sumarle un valor de sesgo que llamaremos beta. Ahora, ¿qué representa esto o qué puede representar? Eso va a depender de nuestro problema. Creo que puede quedar más claro si lo abordamos con un ejemplo. Imaginemos que una empresa de manufactura tiene diferentes motores en su línea de producción o en su línea de ensamble, por ejemplo. Ahora, el equipo de mantenimiento, tiene un registro de las temperaturas de los motores, de las corrientes eléctricas que circula por cada motor, de la vibración de los motores, de la velocidad a la que está girando cada motor. Podemos tener esas variables y más. Ahora, el problema o cómo utilizaremos la regresión lineal aquí va a depender de qué es lo que queramos realizar. En particular, supongamos que el equipo de mantenimiento hay unas cuantas variables que no puede medir de forma automática. Es decir, cada vez que quieren saber, por ejemplo, la temperatura del motor, tienen que ir a donde está el motor físicamente y utilizar un dispositivo para medir su temperatura, como una pistola de calor, por ejemplo. Sin embargo, tienen acceso a otras mediciones de forma automática, por ejemplo, la corriente que circula por el motor y la velocidad a la que gira. Después, ellos nos proporcionan estos datos y nosotros los graficamos. Supongamos, por simplicidad para empezar, que solo vamos a graficar o solo vamos a visualizar el valor de la corriente eléctrica, por ejemplo, contra la temperatura. En este caso la temperatura sería la variable y la corriente eléctrica la vamos a definir como nuestra x1. Entonces estos puntos son las parejas de lecturas que se tuvieron con cierta corriente y cierta temperatura del motor. Como podemos ver, hay una relación interesante aquí. Podemos ver que conforme la corriente, en este caso x1, aumenta, también aumenta el valor de la y. Aquí es un problema ideal para la regresión lineal, porque podemos ver que podríamos ajustar o podríamos dibujar una línea que pase o que trate de pasar lo más cerca de todos los pares de puntos. ¿Y por qué nos interesaría esto? Porque tal vez el equipo de mantenimiento no quiere estar monitoreando manualmente la temperatura, sino más bien quiere poder inferirla a partir de otros datos que sí se tienen de forma automática y que se pueden, por ejemplo, estar midiendo una vez por segundo o una vez por minuto. Y ellos solo quieren poder estimar la temperatura para en base a eso poder decidir si el motor está funcionando bien o si no está funcionando bien. Y evitarse, obviamente, tener que estar yendo cada minuto una persona a medir la temperatura de forma manual y directa. Aquí lo que hacemos es utilizar un modelo de regresión lineal, que en este caso lo definimos de esta forma. Como solo tenemos una variable independiente, que en este caso es la corriente x1, solo ocupamos un parámetro alfa y el parámetro beta de sesgo. Y lo que queremos encontrar entonces es los valores de alfa y de beta que al trabajar con el valor x1 nos den el valor y. Desde luego que encontrar una relación exacta
a partir de estos datos puede ser complicado porque tenemos datos que son ruidosos. Siempre va a haber ciertas variaciones en las medidas y en las condiciones en las que se realizaron los experimentos o la toma de valores. Sin embargo, podemos ver que hay cierta o una relación bastante interesante, es decir, parece que sí siguen una relación lineal. Esto nos lleva a lo siguiente. Ya definimos cuál va a ser nuestro modelo, en este caso es este regresor lineal. Y ya tenemos también un conjunto de datos, que son estos. Son los valores Y, en este caso la temperatura del motor, y los valores X, que son la corriente que consume o que está requiriendo el motor. Y lo que queremos entonces es encontrar una relación entre estas variables en términos de la alfa y de la beta de nuestro modelo. Como recordarán entonces, en videos pasados definimos el aprendizaje en general para los métodos de Machine Learning como el problema de encontrar o de ajustar los parámetros de nuestro modelo para que se realice la tarea que nos interesa. En este caso, la tarea que nos interesa es predecir el valor de Y con respecto al valor de X. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, encontrar los valores alfa y beta. La pregunta entonces es, ¿qué parámetros relacionan mejor estas variables? Tenemos, por ejemplo, el valor de Y. Podemos poner el siguiente valor de alfa, 0.5 por ejemplo, y si lo multiplicamos por el de 0.25 que tiene la X1 en ese momento y le restamos 0.025 de la beta, nos da 0.1. Podemos hacer lo mismo para el 0.15 y el 0.33 de la tabla, y podemos hacer lo mismo para el resto de los valores. Y seguramente vamos a encontrar que para cada pareja de valores podemos encontrar una infinidad de combinaciones de alfa y de beta. Aquí la cuestión interesante es qué valores de alfa y de beta se ajustan lo mejor posible a todos los puntos. ¿A qué nos referimos con esto? A lo siguiente, ¿qué valores de alfa y de beta harían que una recta pase lo más cerca de todos los puntos? No queremos que pase lo más cerca de solo uno de los puntos, lo que queremos es que pase lo mejor o más próximo a todos. Entonces, esto nos lleva a estas dos siguientes cuestiones. Primero, ¿cómo podemos medir si nuestro modelo está bien o está mal? En el ejemplo que pusimos, vimos que podíamos tener varias parejas de parámetros alfa y beta. ¿Cómo sabemos cuál es la alfa y la beta correcta? Para eso necesitamos poder medir el ajuste de nuestro modelo a los datos que tenemos. La siguiente cuestión que también tenemos que abordar es ¿y cómo encontramos esa combinación de pesos, de parámetros, de ajustes para obtener la mejor respuesta o el mejor desempeño de nuestro modelo? Bueno, esas cuestiones las revisaremos en los siguientes videos. En particular, cómo definir una medida de error y cómo o qué algoritmos de aprendizaje podemos utilizar para encontrar la mejor combinación de parámetros. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este video y no se pierdan el siguiente, donde revisaremos los temas relativos al aprendizaje de este modelo que acabamos de ver. Muchas gracias y hasta la próxima.